¿Alguna vez te ha sucedido como con Art Attack, que vas a seguir un tutorial de una reparación y necesitas cosas que no tienes en casa? Pues bien, en este vídeo te voy a enseñar un kit económico y básico de herramientas para electrónica ideal para reparar las averías más frecuentes por muy poco dinero. No te pierdas el final del vídeo donde te muestro lo bien que funciona el soldador. Como puedes observar, el estuche en el que viene tiene una calidad normal, lo justo para transportarlo y tenerlo guardado. Voy a empezar por el cúter. Su calidad es correcta y utiliza cuchillas SK050.4, perfecto para abrir los paquetes que te llegan. Hay que decir que ahora que está nueva la cuchilla, corta que da gusto. Lo siguiente es un destornillador. En este caso tiene una punta Phillips de 2 mm y una plana de 3. Teóricamente está aislado hasta 500 voltios en corriente alterna e incluye buscapolos. Pero yo no te recomiendo usarlo con tensión ya que no tiene ninguna certificación. Voy a utilizarlo para buscar la fase en esta regleta y el primer inconveniente es la protección contra objetos, así que me voy a ayudar con otro buscapolos. Y como puedes ver se enciende la bombilla. Pero llega el momento de retirarlo y... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Pues que me he quedado con el mango en la mano y hay un trozo de hierro dentro del enchufe que si lo tocas te vas a electrocutar. Por cierto, y aprovecho para aclarar que los guantes que llevo, al contrario de lo que mucha gente cree, no son dieléctricos. Esto significa que no son aislantes. La resistencia más baja que he conseguido medir es de 100 kiloohmios, por lo que podría llegar a pasar por nuestro cuerpo una intensidad teórica de 2,5 mA sin tener en cuenta ningún otro factor. Así que lo recomendable es utilizarlos ya que sí dan cierta protección, pero sin creerse inmune a la electricidad, puesto que no están certificados para ello. Y ahora, retomando el tema anterior, este destornillador se queda muy corto por lo que va a haber muchos equipos que no vas a poder desmontar. Por lo que te recomiendo comprar aparte un kit de puntas de seguridad. Este que te estoy mostrando cuesta unos 5 euros y es bastante completo, aunque ten en cuenta que puede que no entren algunos equipos y necesites puntas alargadas redondeadas para desmontarlos. Para electricidad también hay kits bastante económicos y con mejor calidad, como por ejemplo este de Mannesmann. Por supuesto te dejo enlaces de todo en la descripción. A continuación tenemos un poco de estaño que más adelante te enseñaré qué tal es. Pone que cumple la normativa RoHS, es decir, no debería llevar plomo aunque no nos indica la composición de su aleación, así que a saber qué es lo que lleva. Para dejarlo listo para usar hay que quitar el tapón, estirar un poco de estaño y volver a ponerlo. También incluye un rollo de cinta aislante. Como puedes ver sirve para señalizar cables, unificarlos o sujetarlos a una guía pasacables. En el reglamento electrotécnico de baja tensión que se aplica en España está prohibido realizar empalmes por retorcimiento. Por lo tanto, si tienes que unir cables, tienes que utilizar un dispositivo homologado para ese uso. Lo más habitual es utilizar una borna o clema. Tienes que apretar los dos tornillos y no puede salir ningún hilo de cobre por fuera del plástico. También se puede utilizar un manguito de empalme ya sea aislado o sin aislar, eso sí, crimpado correctamente. En este caso yo no los he crimpado ya que es solo un ejemplo y no es un material barato. En electrónica podrías llegar a utilizarla para aislar, por ejemplo, un empalme cutre del cable de unos auriculares, aunque es bastante fácil que se suelte. Así que en este caso es recomendable soldarlo y poner tubo termorretráctil, que es lo que te recomiendo utilizar para aislar cables. Venden bolsas como esta por muy poco dinero y tienes para rato. También lo hay de más calidad que tiene resina en su interior y sirve para hacer empalmes impermeables, aunque este ya es más caro. Para ponerlo te puede servir un mechero, aunque eso sí, moviéndolo constantemente y sin dejar que la llama toque el tubo, porque lo va a quemar. Por eso la mejor opción es utilizar aire caliente. Por supuesto te dejo en la descripción y en el comentario fijado los enlaces de compra. También viene una pinza SD curvada. Por si te lo preguntas, se puede utilizar tanto de forma vertical como horizontal. A continuación nos encontramos con un alicate de corte que funciona bien, perfecto para cortar las patillas de los componentes que soldemos, pelar cables o cortarlos. Las puntas de prueba aparentemente son de buena calidad. En teoría soportan hasta 1000 voltios y una intensidad máxima de 10 amperios, e incluso incluyen el tapón para la punta. Pero el multímetro podría ser de mejor calidad. Incluye una guía en inglés que te va a servir para conocer sus funciones y limitaciones. Viene sin pilas, así que tendrás que ponerle 2 AAA. Para quitar el tornillo, puedes utilizar el destornillador que incluye. Si utilizas la punta de estrella no podrás quitar el tornillo ya que es pequeña, así que tendrás que usar la plana. Incluye un soporte para ponerlo de forma vertical y lleva una funda para darle mayor protección. En teoría cumple con la conformidad europea y soporta un máximo de 600 voltios. La entrada, que se utiliza para medir voltaje, resistencia e intensidad, se supone que está protegida hasta 200 mA. La conexión para medir potencia hasta 10 amperios no tiene protección, por lo que podrías quemar el multímetro si la utilizas mal. Ahora conecto el terminal negro en el común que siempre va a ir ahí.
Y el terminal rojo casi siempre lo vas a tener a la derecha y rara vez lo vas a conectar en el de la izquierda. Tienes la opción de retroiluminar la pantalla, aunque solo dura 5 segundos. También tiene el botón de Hold, aunque es manual por lo que no sirve de mucho. La primera función es la de medir voltaje en corriente alterna. La escala de 600 voltios la elegirías para instalaciones a 230 y la de 200 para redes de 120. Si te equivocas de escala no debería pasar nada tal y como estás viendo. Lo único que aparece es un 1 indicando que estás fuera de rango. Aunque para comprobar un enchufe te recomiendo un medidor específico como el que estás viendo, ya que es más práctico y te muestra más información. De hecho, pulsando este botón puedes hasta realizar una prueba del diferencial. Yo no lo voy a pulsar porque me quedaría sin luz. Si tú lo pulsas y no se corta y se enciende este diodo, significa que el diferencial de tu instalación no está funcionando, por lo que tienes que sustituirlo o revisar que no esté puenteado o mal conectado. La siguiente opción sirve para comprobar pilas. Voy a empezar por 1,5 voltios y el valor que está mostrando son los miliamperios que en teoría puede suministrar, tal y como se puede corroborar con la pinza amperimétrica, por lo que en un principio parece que tiene energía. Ahora voy a probar con una de 9 voltios y según el valor que nos muestra debería tener más carga. Sin embargo, cuando pruebo la pila de 1,5 voltios del principio con un comprobador específico, el voltaje no para de caer, por lo que claramente está gastada a pesar de que según el multímetro parecía que todavía podía valer. La de 9 voltios sí mantiene el voltaje, por lo que sí funciona correctamente. Así que si quieres comprobar pilas es mejor adquirir un comprobador específico que es más práctico y tardas menos. Ahora voy con la medida de intensidad. Ten en cuenta que este multímetro no la mide en alterna, solo sirve para continua. Voy a probar a medir el consumo de este cortapelos en las escalas de miliamperios y el multímetro indica que está fuera de escala, mostrando un 1 y la maquinilla no arranca, ya que el multímetro está limitando la intensidad. Así que voy a pasar a la escala de 10 amperios, por lo que cambio la punta positiva al terminal de la izquierda. Y ahora sí funciona y nos muestra que consume aproximadamente 1,27 amperios. A continuación está la función de continuidad y comprobación de diodos, que es de las más útiles. Lo primero que te permite comprobar es si las puntas están funcionando correctamente. Esta prueba es importante hacerla antes de realizar mediciones, ya que confirma que las puntas están funcionando. Yo no te la he mostrado antes por seguir un orden. También sirve para comprobar diodos LED. Como puedes observar, los de este circuito es capaz de encenderlos levemente. Aún así, ten en cuenta que hay LED que no va a ser capaz de encenderlos. Por supuesto, también se puede utilizar para comprobar diodos. Cuando se mide uno que funciona bien, en su polaridad correcta tiene que mostrar la tensión de juntura, y cuando se mide de manera inversa tiene que mostrar un 1 indicando que está fuera de escala. También se puede medir fusibles. Si no pita, es que está quemado. Algo que no tiene este multímetro es para medir capacitores. Por norma general siempre se dañan los electrolíticos y es muy fácil ver que están dañados. En este caso el de la izquierda funciona perfectamente y el de la derecha, que está bombado, es el síntoma de que está dañado, por lo que no es una función crítica. Por supuesto, existen medidores multifunción como este que sirven para medir la amplia mayoría de los componentes de una placa. En la descripción te dejo algunos enlaces. La siguiente función sirve para medir la resistencia. Voy a hacer la prueba con una de 200 ohmios que tiene un margen de error del 1%. En la escala de 2 megaohmios mide 0. Bajo la de 200 kiloohmios y marca 1. En la de 20 kiloohmios ya marca 200 ohmios. En 2 kiloohmios muestra 198 ohmios. Y en la de 200 marca 199 ohmios. En este caso también se puede medir en la de continuidad, que indica 198 ohmios. Por lo tanto, funciona correctamente la medida de resistencia. Por último, voy a probar la medida de voltaje en corriente continua. Selecciono la escala de 200 milivoltios y muestro un 1, por lo que está fuera de escala. Paso a la de 2 voltios y sigue fuera de escala. Así que paso a la de 20 voltios y ahora sí mide el voltaje. En este caso 2,50 voltios, que es lo que está seleccionado en la referencia. Pruebo con 5 voltios y lo muestra correctamente. En la de 7,5 también marca el valor correcto. Y por último los 10 voltios los lee correctamente. Si sigo poniendo una escala más alta, lo único que pasa es que baja la precisión. Pero aún así sigue siendo bastante preciso, por lo que para medir voltaje en corriente continua funciona bien. Volviendo al estuche, también os incluye colofonia para facilitar la soldadura. Ahora llego a la base del soldador, y como puedes ver, aunque teóricamente es desmontable, incluye una tuerca simple. El motivo de esto es que esta base la venden para tenerla siempre montada, no para que sea portátil. La mejor solución es comprar una tuerca con palomilla de métrica 5 y paso de rosca 0.8, y así se puede desmontar fácilmente. También incluye 5 puntas para el soldador y una esponja para limpiarlo.
Para humedecerla estoy utilizando unos 5 ml de agua destilada. Puedes utilizar agua del grifo, pero ten en cuenta que todas las sustancias disueltas pueden acabar en la punta del soldador. El desoldador que incluye no está mal, aunque para mi gusto el botón es un poco incómodo. Pero antes de probarlo voy a por el soldador, que es la parte que más vale de todo el pack. Y aunque parece poca cosa, te aseguro que vale la pena. Pero antes tengo que decir alguna cosa mala. Lo primero es que no incluye un capuchón de protección para evitar que la punta perfore el estuche. Por lo que yo he comprado este aparte, que además es resistente al calor. Así que se podría guardar el soldador sin que se haya terminado de enfriar. El otro punto negativo es que no tiene toma de tierra. Esto es malo ya que en caso de que la resistencia cerámica se derive al chasis, no saltaría el diferencial inmediatamente. De todas formas, está bastante aislado y de producirse algún funcionamiento anormal, lo más probable es que se partiese antes de hacer contacto con el metal. Por otra parte, tampoco se descarga la electricidad estática al no estar conectado a tierra. Lamentablemente, por más que he buscado, ninguno de estos kits incluye toma de tierra. Los soldadores que venden por separado de este estilo es muy raro que le incluyan. Así que no hay mucho que podamos hacer, simplemente tenerlo en cuenta. Para cambiar la punta hay que desenroscar esta parte y poner la que necesites. Lo primero que voy a hacer es quitar el plástico de protección, y ahora lo enciendo pulsando el botón amarillo. Con el blanco se baja la temperatura y con el rojo se sube. En el caso de que presiones los dos botones a la vez cuando está encendido, entra en el menú de calibración. En teoría ahora estaría restando 5 grados. Es decir, si en la pantalla muestra 230 grados Celsius, ahora estaría realmente a 225 grados. El soldador viene perfectamente calibrado, así que le voy a añadir los 5 grados que le acabo de restar. Si pulsas los dos botones a la vez y enciendes el soldador, te deja seleccionar entre grados Fahrenheit o Celsius. Para confirmar tienes que presionar a la vez los dos pulsadores. Ahora voy a probar si de verdad llega a los 480 grados. Y como puedes ver en el termómetro, llega perfectamente. Sin embargo, es una temperatura que rara vez vas a usar, así que voy a ponerlo a 300 grados, que es una buena temperatura para soldar, así que voy a cronometrar cuánto tarda. Aproximadamente ha tardado 1 minuto y 10 segundos. Voy a contrastar la temperatura con el termómetro del multímetro, y muestra 298 grados Celsius. Y para que no quede duda de que es muy preciso, puedes ver cómo la cámara termográfica también está mostrando 300 grados. Por cierto, si lo dejas durante 5 minutos sin moverse, deja de calentar. Cuando lo vuelvas a mover, vuelve a encenderse. Voy a probar a soldar este transformador. Para soldar correctamente, primero hay que calentar un lado del pad, y cuando ambas partes estén a la temperatura correcta, hay que aplicar el estaño por la otra cara sin que esté en contacto directo con la punta. Aunque la realidad es que al final nos toca derretir el estaño tocando la punta porque si no, no se funde. Para que la teoría funcione hace falta utilizar flux de buena calidad para que limpie la zona, ayude a transferir el calor y facilitar la rotura de la tensión superficial del estaño. Aún así, también he tenido que fundirlo tocando la punta. Ahora voy a probar con la resina que incluye. Para ello, con la punta caliente del soldador voy a fundirla. Intento impregnar el estaño pero ya se ha solidificado. Procedo a realizar la soldadura y no noto ninguna diferencia. La última la voy a realizar con este estaño que sí tengo sus características técnicas. Parece que funde un poco mejor y he podido controlar más el estaño que depositaba. Pero eso también es porque este es de 0,6 mm y el del kit de 1. Y ahora toca comparar las soldaduras. La M está realizada solo con el estaño que trae el kit, la K con el flux de Amtech, la E está hecha con la resina y el estaño del kit, y la C con el estaño de Baku. A efectos prácticos no hay ninguna diferencia entre ellas, lo único que cambia es si he fundido más o menos estaño. Por el color opaco que tienen parece que es verdad que no lleva plomo, así que el estaño que trae funciona bien y vas a tener para bastante tiempo. Una de las cosas más importantes para hacer una buena soldadura es que la punta del soldador esté bien limpia. Para ello voy a bajar la temperatura a 230 grados Celsius, ya que es a la que funde este estaño y de esta forma no se quema. Ahora procedo a darle una primera limpieza con la esponja. En mi caso tiene más agua de lo recomendable porque la he estado usando durante el vídeo para que bajase más rápido la temperatura del soldador. Derrito un poco de estaño para que empiece a adherirse. Como la temperatura es baja, no se quema. La esponja tiene un problema y es que no rasca lo suficiente, por lo que no quita el exceso de estaño ni limpia los restos. Así que voy a utilizar un estropajo de los que venden específicos para los soldadores de estaño. Ahora vuelvo a limpiar con la esponja. Vuelvo a ponerle más estaño y termino de limpiarla con el estropajo. Y así es como queda. Apagas el soldador y ya lo tienes listo para la próxima vez. Ahora llega el momento de desoldar. Para ello hay que calentar la soldadura y cuando esté fluida aspirarla con el desoldador. Este es el resultado que deja. Es cierto que ha perdido un trozo de cobre el pad, pero eso es debido a la mala calidad de la placa.
El problema que tienen estos desoldadores es que son incómodos de usar. Por eso voy a utilizar este desoldador semiautomático que, aunque hay que cargarlo manualmente, tardas mucho menos y el resultado es más limpio. Si quieres ver su análisis, haz clic en la pantalla final que está apareciendo en este momento.